minutos daremos inicio para que, esperando un poco más de afluencia de público, para que las personas no entren una vez iniciado el webinar. Bueno, vamos a empezar a dar paso a lo que nos compete en este encuentro, no sin antes presentarme. Yo soy Santiago Agudelo, ingeniero agropecuario del Politécnico Jaime Sasa Cadavid, piloto de drones certificados y con, tengo experiencia con el uso de tecnologías para el sector agro, ¿cierto? Para monitoreo y diseños agrícolas. Vamos a empezar con el webinar, transformando la agricultura de arroz, monitoreo avanzado para maximizar la productividad. Entonces, esto está enfocado al sector arrocero y por ello pues, es necesario hablar cuál es el panorama del arroz en Colombia. Tenemos de que el arroz en Colombia está producido principalmente por 4 departamentos, el Meta, el Casanare, el Huila y el Tolima, siendo el Tolima el mayor productor del país, ¿cierto? Y ya el resto de producción, siendo Tolima el 27.1% de la producción del país, el resto del país produce, aparte del Meta, del Casanare, del Huila, el 41.5%. Estamos hablando de un total de 407.000 hectáreas, lo que no es un número pequeño de hectáreas, y es un aumento que se ha tenido año tras año. Se estima que aproximadamente en correlación con el año pasado, el área cultivable de arroz fue de un 12% inferior a la del 2023. Y pues esto gracias a algunos fenómenos climatológicos también como un periodo de lluvias alargado que tuvimos para este año y que permitió que en muchos lados en los que no se cuenta con suficiente agua para mantener arroz bajo inundación se pudiera hacer un cultivo en lo que se denomina secano.
La importancia del arroz, a su vez, radica, pues tiene una relevancia a nivel mundial, ya que es catalogado como uno de los granos esenciales para mantener la soberanía y la seguridad alimentaria en los países. Y tal como se los decía, pues en cuanto al manejo del arroz, hay dos formas de cultivo que dependen del agua, ¿cierto? Uno denominado secano, que depende principalmente de la lluvia y de las condiciones climatológicas y de riego, y otro que ya es de inundación, en los cuales se deja una lámina de agua permanente sobre el cultivo, lo que permite pues que no haya déficit hídrico. Ahora, también tenemos que entrar en el tema de lo que son los datos satelitales o lo que es el monitoreo de cultivos o la Qué teledetección, pena, te interrumpo que en un un momentico. principio, Estás desplazando las dime, diapositivas, es que lo que yo veo es la primera. Ahora sí me está cargando. Listo. Sí, ahora sí. Sí, ahora sí, yo sí, veo bien. ¿Los estamos otros ven bien. bien? Necesito que me confirmen, porfa, a ver qué es lo que está pasando de pronto. Acá ven el Sí, ahora sí desplazamiento lo sin ningún vemos. problema. Muchísimas gracias. Bueno, perdón, entonces, qué pena, este es como el panorama del arroz en el país, de la distribución porcentual en la productividad. Eh, Sigamos con los datos satelitales, que en un principio pues es un satélite que está orbitando la Tierra y que está tomando información constantemente de diferentes puntos espaciales ubicados en la Tierra, ¿cierto? La información que nosotros logramos encontrar tomada bajo estos satélites son de diferente, es de una composición por píxeles para el caso de imágenes multiespectrales, que son las que utilizamos para el monitoreo de cultivos. Y ello radica en que una imagen compuesta por píxeles, cada uno de estos píxeles tiene una información específica eh, con unos datos que nos sirven a nosotros para una interpretación. Estos píxeles, a su vez, la información que ellos capturan está basada por los espectros electromagnéticos. Eh, Tenemos que hacer precisión de que estos aspectos electromagnéticos y estas bandas captadas por los satélites van más allá de lo que el ser humano puede percibir con sus ojos, es decir, que va más allá del RGB. Tenemos aproximadamente 13 o más bandas que están interactuando entre el satélite y los objetos ubicados en la Tierra. Posteriormente, una vez nosotros podemos acceder a estas imágenes, vamos a tener, pues, esto es un ejemplo de una imagen en bruto, como podríamos visualizarla en una base de datos, en un portal. Vemos en escala de grises imágenes que de cierta forma no vamos a tener pues la manera de tomar decisiones agronómicas con estas imágenes, y posteriormente bajo un procesamiento de estas imágenes con software especializados tenemos lo que es una imagen ya en color, ¿cierto? Colores de verdes, rojos y colores que nos facilitan a nosotros pues ver el estado de los cultivos, como es el ejemplo de esto. Bueno, ¿cuál es entonces el recorrido que vamos a tener sobre este webinar? Vamos a tener unos fundamentos sobre lo que es el monitoreo satelital, y aplicaciones sobre el monitoreo en el cultivo del arroz, y un recorrido sobre una plataforma que nos brinda GeoBristol. Es una plataforma en la cual nosotros nos podemos saltar muchas partes tediosas de lo que es el monitoreo satelital y podemos tener a la mano información muy valiosa sobre lo que podemos hacer para, para tomar decisiones agronómicas basadas en la teledetección. Me gustaría también de pronto hacer un preguntas y respuestas, un recorrido de preguntas y respuestas al final, pero con total confianza. Me gustaría también de que pusieran sus preguntas, y no sé si María o alguno de los compañeros me pueda ayudar diciéndome cuáles son las preguntas que se van surgiendo en el público para ir dándole trámite a lo Claro que largo de sí, la sí, presentación. Santi, esa es la Y idea. pues
que de pronto a las personas no se les olvide o se desconecten antes de la respuesta. Vale, muchas gracias. Listo. ¿Cuáles son los fundamentos principales del monitoreo satelital? En lo que se basa principalmente es en la refractancia de la luz, ¿cierto? Y ello pues fue descubierto o sus primeros pinitos fue realizado por Newton al someter un haz de luz a un cristal y ver cómo la luz se descomponía en diferentes ondas, ¿cierto? En diferentes segmentos. Para el caso de lo que demostró Newton, estamos hablando de que es el RGB, es el azul, el verde y el rojo. Entonces, a lo que quiero ir es que un haz de luz que interactúa sobre una superficie está compuesta por múltiples bandas. Estamos hablando de infrarrojos cercanos, infrarrojos lejanos, otras bandas del azul, cosa que nosotros no podemos observar con nuestros ojos, pero que existen y tienen una interacción directa con las plantas. Incluso son estos aspectos no visibles los que más tienen interacción a nivel fotosintético, y cosa que nos permite que nosotros consultar una información y tener pues la posibilidad de tomar decisiones agronómicas con esta tecnología. Ahora, hay que hablar también de que hay diferentes tipos de satélites. Hay satélites heliosincrónicos, de órbita terrestre baja, todo ello para diferentes fines. Los que nos competen a nosotros, por decir el Sentinel-2, que es con el que se están tomando muchos datos multiespectrales, es heliosincrónico. ¿Qué ventaja tiene ello? El hecho de que siempre el satélite va a estar capturando información sobre los lugares a la misma hora del día, lo que lo que va a repercutir a una información que no va a estar viciada por diferencias lumínicas, ¿cierto? Y ahora en GeoBristol se está haciendo pues, un tema de constelación de satélites, lanzando satélites al espacio de órbita terrestre baja, lo que permite que se tengan una mayor información diaria, incluso de muchas imágenes al día de la Tierra, especialmente de los cultivos y del material vegetal. Estos son los más aplicados, los de órbita terrestre baja y los heliosincrónicos, para todo lo que es monitoreo satelital aplicado pues al medio ambiente y a los cultivos. Ahora, ¿en qué se basa el monitoreo satelital o la teledetección? Pues tenemos el Sol claramente que está emitiendo radiación y luz, ¿cierto? Con todas sus ondas. Un satélite que está captando información de la interacción de la luz con la atmósfera, con las edificaciones y la que nos interesa a nosotros, con el material vegetal presente en el planeta Tierra, ¿cierto? Esto no simplemente funciona para el arroz, es algo que pues, hay de aclarar, de pronto obvio, pero es bueno aclararlo. Funciona para pastos, funciona para forestales, funciona para todo tipo de material vegetal que nosotros queramos monitorear. Bueno, estos datos, estas longitudes de onda, unas son absorbidas por las plantas y en esa absorción otras también rebotan, ¿cierto? Y esas que rebotan son las que van de nuevo al satélite. El satélite toma la información, es procesada, enviada al planeta Tierra a través de una antena que está recibiendo constantemente los datos y alojada en un servidor. Y ya nosotros como estudiantes, como ingenieros, como productores, podemos acceder a estos servidores para hacer análisis de estas imágenes multiespectrales y hacer una posterior aplicación y una interpretación de estas imágenes. Ahora, en la agricultura, este tipo de imágenes satelitales y el uso de la teledetección se ha utilizado principalmente para el monitoreo de cultivos. Monitoreo de cultivos, hablando de rendimiento, producción de biomasa, afectaciones, quemas, todo tipo de monitoreos que se puedan pensar que tengan como objeto la actividad fotosintética y el área foliar de la planta, ¿cierto? Que esto es, en fin, esto es lo que hace o esto es lo que
radica el monitoreo satelital con la teledetección, en la interacción que hay en la planta con los haces de luz. Este es un ejemplo de una imagen multiespectral ya procesada, en los cuales los verdes nos están indicando vegetación sana, vegetación vigorosa, frondosa, y los rojos ya baja interacción. ¿Por qué se pinta en rojo principalmente? Porque se está refractando el infrarrojo y la zona de rojos, que es la que más es captada por la planta. Entonces, como lo que se ve es lo que más se refleja, por eso es que nosotros interpretamos esto con un rojo. Ahora, de los índices existentes para monitorear vegetación, el NDVI es tal vez el que más se ha usado para hablar en temas de producción de biomasa, en ver estados fitosanitarios de los cultivos. ¿Y cómo funciona esto? Otra vez, es un haz de luz que está entrando al mesófilo de la planta. Los verdes se reflejan en mayor proporción, no son aprovechados por la planta, rebotan totalmente, y ya son los infrarrojos los que están entrando en una interacción a nivel celular, a nivel fisiológico, y se está reflejando también una porción que varía de acuerdo al estado de la salud de la planta. Cuando una planta está mostrando estrés, puede reflejar mucho más este infrarrojo. Es el ejemplo de cómo funciona el NDVI en una planta sana, en una planta estresada o enferma. Entonces tenemos que entra el rojo visible, se absorbe en su mayoría, se refleja apenas el 8%, el infrarrojo cercano, estamos hablando de que tiene una reflectividad y una absorción miti-miti, 50% se refleja, 50% se absorbe, pero cuando ya la planta está enferma o tiene algún tipo de estrés, estamos hablando de que el infrarrojo cercano apenas está absorbiendo el 40%, es decir, que estamos reflejando un 60%, y en el rojo visible se está reflejando un 30%, ¿cierto? Es decir, que se está reflejando demasiado, y por eso es que en estados muy avanzados de enfermedad nosotros podemos ver las hojas cloróticas. Por eso es que por la interacción que hay entre los verdes, que es el color que más se refleja, la onda que más se refleja, combinado con el rojo, pues nos da estos amarillamientos. La ventaja que tiene la teledetección con estos índices es que nosotros podemos observar las diferencias o los cambios en el follaje, en el sitio de interés, antes incluso de que se nos muestre con mucha fuerza la clorosis, ¿cierto? ¿Esto por qué es posible? Porque los satélites tienen una resolución radiométrica muchísimo más grande de lo que tiene el ojo humano, es decir, que el satélite puede captar diferentes tonalidades. Estamos hablando de 16 bits, estamos hablando en ese mismo sentido de que puede ver un verdecito, un verde clarito, clarito no tan clarito, muchísimo más de lo que puede ver el ser humano, ¿cierto? Entonces es por ello que la teledetección tiene ahí como su eficiencia. Esto es un claro ejemplo tomado de la plataforma de GeoBristol de cómo podríamos ver un NDVI y cómo cambia el NDVI, ¿cierto? Estamos hablando de que el NDVI tiene un índice valores que van de el 1 al -1, los cuales índices por encima de 6, por encima de 5, nos están hablando de una vegetación densa, siendo el óptimo claramente los valores de 9 a 1, y valores inferiores ya problemas en la vegetación. Estamos hablando de que son alertas tempranas que nos garantizan a nosotros el poder ir al campo y hacer un recorrido focalizado sobre las áreas problema. ¿Qué puede ser un problema? Un problema puede ser una plaga que esté teniendo, nos esté generando un estrés en la planta por defoliación, por acción de sus metabolitos que impidan una actividad fotosintética en la planta y que baje pues su material vegetal y su biomasa, ¿cierto? También con esto podemos monitorear etapas finales de un cultivo. Para este caso, de mayo 18 específicamente, esto es una zona de arroz, es un cultivo de arroz
en donde se ven varias parcelas y se ven zonas que tienen algún tipo de afección, que foliarmente y en comparación con la demás área no está en un óptimo, sea por problemas de siembra o sea por problemas de plagas. En este mismo caso, ya en esta misma parcela, en agosto, el 1 de agosto, hace poco, tenemos un dato que nos está hablando de una vegetación muy escasa, vegetación escasa. Esto está relacionado en sí mismo, es por una cosecha que se hizo del arroz y porque aún está reflejando, dado de que posterior a la cosecha se dejó subproductos que no fueron aprovechados en el estado de la cosecha, sino que sean subproductos, ya sea para condicionantes de suelo o para posteriormente ser recogidos y utilizados en otro proceso. Este es un otro índice, NDMI. Este es un índice muy valioso, ya entrando en tema del arroz, para el monitoreo del cultivo del arroz, sobre todo para ver el riego, para ver cómo está su condición de hídrico, si se encuentra bajo un estrés, si necesitamos aplicarle algún tipo de riego, si la lámina de agua de pronto no está uniforme sobre el campo. ¿Y qué nos indica esto? Esto va también un índice que va de 1 a -1, en los cuales los valores mayormente aceptados son aquellos que van de 0.3 hacia arriba. En ese sentido, tenemos pues que para esta época del junio 12 tenemos un cultivo que 23.55 hectáreas se encuentran en unos óptimos hídricos, y ya para la fecha de agosto 1 ya estamos hablando de muy poca humedad. ¿Cómo se hace esta evaluación de humedad en el terreno? Se hace de manera indirecta por el estado foliar de la planta, ¿cierto? Entonces, si la planta no tiene estrés hídrico, significa que a nivel celular, el citoplasma y pues su actividad celular va a estar cargada de agua, van a estar en unos óptimos, lo que va a indicar con esos haces de luces, va a tener una actividad que va a mostrarnos a través del satélite pues una vigorosidad y un buen contenido de agua en la planta, ¿cierto? Acá, por el contrario, como es material de post cosecha, residuos, pues ya la planta no está captando agua, hay mayor evapotranspiración del suelo y asimismo pues se nos va a reflejar menores valores de contenido de humedad en el terreno. Preocupante sería donde estos valores que se muestran a la derecha estuvieran dateados en un cultivo que no ha sido cosechado. Eso implicaría que es necesario aplicar algún tipo de riego. Bueno, entonces, en términos generales, tenemos unas ventajas y unos limitantes sobre lo que es la teledetección. Las ventajas es que podemos tener una información recurrente para grandes superficies como para pequeñas, y esto es porque los satélites constantemente están tomando información. Esto permite, asimismo, como una de sus ventajas, tener alertas tempranas sobre lo que está sucediendo sobre nuestros cultivos. Y además de ello, dado de que esto se realiza a nivel de sensores, permite una revisión de la información desde cualquier parte del mundo. Y esto es una solución que ofrece GeoBristol, usted poder conectarse desde cualquier lado, no necesariamente tienes que estar en tu parcela haciendo monitoreo, sino que ya puedes optimizar un monitoreo a distancia y asignando tareas a quienes estén encargados desde otro lugar. ¿Cuáles son las limitantes? Estamos hablando de que es un monitoreo satelital y pueden haber momentos de nubosidad que nos afecten en la recolección de los datos, ¿cierto? Esto se hace un limitante mayor cuando nosotros somos quienes estamos buscando las imágenes. Cuando no tenemos una plataforma como GeoBristol que nos brinde unas imágenes ya filtradas por nubosidad, postprocesadas, corregidas
por condiciones atmosféricas, sino que somos nosotros mismos los que tenemos que hacer todo esto. Eso es una limitante en ese sentido. Está también la posibilidad de que podamos recurrir en alertas falsas, posiblemente que se nos filtre alguna nube y que pensemos que es un comportamiento anormal de algún índice de vegetación como el NDVI, y pues esto, la verdad, más que un limitante, pues es algo que muestra que el software funciona, ¿cierto? Pues es mejor que a nosotros nos mande una alerta sobre algo que está sucediendo que obvie todo lo que está pasando. Pues si es una nube, muy bueno, pero ¿qué tal si es una plaga? ¿Qué tal si es un daño mecánico? ¿Qué tal si es una afección sobre el cultivo? Entonces, pues es algo que puede suceder, tener alertas falsas, pero en, en sentido estricto no es un gran problema. Ahora, una limitante también es que hay que tener conocimiento y en la interpretación de estos índices. Repito, esto es una limitante mayor para aquellas personas que no poseen, pues, como la herramienta, el software, no conocen este software que de cierta forma ya nos trae una interpretación. Ejemplo de ello son esto de NDVI, cuando nos está hablando incluso bajo los valores, cuáles tienen buena vegetación, cuál es suelo abierto, cuál es vegetación moderado. Eso es una gran ayuda que nos ofrece GeoBristol. Cuando lo hacemos de manera manual, nosotros mismos yéndonos a la NASA, a algún otro portal, buscando esta información, nosotros tenemos que tener conocimiento de cuáles son las bandas que tenemos que poner a interactuar para generar índices y cómo interpretar estos índices. ¿Qué quiere decir el rojo claro? ¿Qué quiere decir el rojo vivo? ¿Qué quiere decir el verde claro, el amarillo? ¿Cierto? Pero como les digo, pues ya hay una tecnología que nos permite pues hacer interpretación de esto de una manera más autónoma. No sé si hasta aquí han surgido algunas preguntas antes de que nos adentremos ya a los casos de estudio en el cultivo del arroz para de pronto afianzar algunos conceptos que estén rondando a través de los asistentes. No sé, María, si encontraste alguna pregunta o algo que decir sobre esta primera parte. Y es que cada cuánto se toman nuevas imágenes. Bueno, el tema de las imágenes, hay dos cosas. Tiene que ver con la órbita de los satélites. Para el caso de Sentinel-2, que es un satélite que se está usando mucho y que pues tiene un gran potencial, estamos hablando de que se pueden tener imágenes satelitales cada 3, cada 5 días, ¿cierto? Que el satélite está pasando y está haciendo revisita sobre el lugar de nuestro de interés. Ahora, les hablé también de satélites de órbita terrestre baja, los denominados LEO, son estos, que pueden, pueden tener un periodo de orbitar la Tierra hasta de 128 minutos. Y además la ventaja de ser una constelación es que todos estos satélites están interactuando entre sí y están tomando información. Son satélites que pueden tener captura de información diaria, casi que 3, 4 veces al día brindarnos información, a diferencia del Sentinel. Ya estos satélites, la diferencia con el Sentinel es que el Sentinel es un satélite público y estos LEO, estas órbitas LEO ya no son públicas, son privadas, entonces toca pagar por el uso de su información. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Santi, no, por ahora no tenemos. Cuando tengamos yo te aviso. Puedes continuar. Vale, Muchas listo. gracias. Bueno, ahora pues ya vamos a ver
una aplicación más detenidamente a lo que es el cultivo del arroz y cómo nosotros podemos sacarle provecho pues, a estas imágenes satelitales y a este monitoreo para el arroz, ¿cierto? Que es lo que nos compete ahora. Acá tenemos un ejemplo de unas personas que hicieron una investigación, unos investigadores que querían ver cómo el NDVI, cómo el arroz se veía afectado por la paja rugosa, una arbense de cierta limitante, que genera ciertas limitantes, y cómo se podía evidenciar estas afectaciones de esta paja rugosa a través del monitoreo satelital, ¿cierto? Para ello, claramente hicieron un reconocimiento de la variedad que iban a usar de arroz, ¿cierto? Estamos hablando de una variedad con 115 días de vida, desde la emergencia hasta su cosecha. Hicieron un reconocimiento también de lo que era la paja rugosa y determinaron pues de que la paja rugosa es un arbense que tiene un ciclo más acelerado del arroz. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras el arroz se está sembrando, mientras el arroz apenas está en emergencia, la paja rugosa ya puede ir en un estado más avanzado, lo que le permite desarrollarse de manera más rápida, abarcar mayor área y además de ello, pues competir por fotoasimilados y competir a nivel nutricional y de riego. Posterior a ello, hicieron capturas de imágenes con Sentinel-2, bueno, no hicieron capturas, hicieron descarga de estas imágenes. Posterior, hicieron un procesamiento de estas imágenes con el índice de NDVI, hicieron lo que les hablaba anteriormente, un postprocesamiento que nos estamos haciendo de corrección atmosférica, poner interactuar las bandas, buscar imágenes de buena calidad. Y ya después hicieron pues lo que es el tema de análisis espectrales. Para ello ellos tenían pues dos campos en los que uno no tenía paja rugosa y otro sí contaba pues con presencia del arbense, y con ello pudieron hacer comparación del comportamiento del NDVI. Entonces, antes mostrar pues cuáles son las fases en las que se encuentra el arroz, tenemos una fase vegetativa que va hasta la elongación del tallo, después una fase reproductiva, que para el caso de la especie que ellos utilizaron era de 35 días, en la cual ya iniciaba la panícula a mostrarse y seguido ya de la floración. Posterior, y ya como fase final de 30 días, estamos hablando de la generación de un grano lechoso y ya la maduración de todo este grano, pasando por el estado de pastoso hasta obtener un grano maduro óptimo para ser cosechado. Acá, a manera de spoiler o a manera para adelantarnos un poquito, vemos que son estas primeras etapas hasta la fase reproductiva en la cual hay floración, momento en el que más se genera biomasa, en el cual hay macollamiento, en el cual se generan más hojas, hay más producción de fotoasimilados para el mantenimiento de la planta, ¿cierto? Posterior a ello ya encontramos procesos en los cuales la planta no está preocupada en mantener pues, su estado vegetativo, ya está en un estado reproductivo y un estado en los cuales necesita reproducirse y generar descendencia. En este sentido, pues es que todos sus fotoasimilados no van en la manutención de sus hojas, que son los que nuevamente interactúan con la reflectancia y con la teledetección, sino que va más allá a la maduración del grano, ¿cierto? Y es por ello que las hojas se ponen feitas, se ponen amarillas, se caen con facilidad, es porque todos los esfuerzos de la planta están yendo a la producción de un grano viable, de un grano que sea óptimo para su reproducción. Lo que pasa es que nosotros, ya en esta etapa de grano maduro, hacemos corte y
pasamos a hacer procesos de agroindustria en los cuales, finalmente va a ser consumido el grano. ¿Qué resultados obtuvieron entonces? Principalmente unos comportamientos de NDVI disímiles, un comportamiento óptimo que es el de verde línea punteada, en el cual vemos que su estado de plántula inicia aproximadamente cuando el NDVI tiene unos valores de 0.1 y sube hasta valores ya en una etapa de floración para ya empezar la producción de grano, sube hasta unos valores casi que cercanos a 8, a 0.8. Ya posterior a ello, en el proceso de producción del grano por parte de la planta, vuelve a bajar este índice, ¿cierto? Porque ya hay menos interacción de las ondas con las hojas. Y entonces, ¿qué es lo interesante acá? Que ellos encontraron que cuando están las arbences, esta arbense lo que hace es que cuando está la etapa de plántula del arroz, como ya hay mucha producción de estas arbences, se nos suben los grados de NDVI. Entonces, si nosotros conocemos cómo es el óptimo de nuestro NDVI en plántula, sabemos que valores por encima, en este caso de 0.1, nos está indicando que tenemos problemas de arbences. Este es un momento muy bueno para hacer detección de ello, dado de que podemos de cierta forma erradicar estas arbences antes de que nos afecte la productividad, ¿cierto? Antes de que haya una competencia muy directa de las plantas por fotoasimilados y eh, por recursos presentes en el suelo. Igualmente, entonces vemos de que el arroz tiene un comportamiento que para el estado de ya floración es muy por debajo a lo que se espera en un sembradío óptimo sin arbences. ¿Qué sucede? Que entonces esto nos va a desencadenar en bajos rendimientos en el grano. No vamos a aprovechar totalmente nuestro arreglo del cultivo para sacar la mayor cantidad de toneladas, la mayor cantidad de gránulas, de panojas, y esto va a traducir en afectaciones a nivel económico, ¿cierto? Entonces vemos que ya por lo menos tenemos un acercamiento de que nos sirve esta tecnología para hacer detección de arbences. Si bien no nos va a decir cuál es la arbense específica que tenemos en el cultivo, sí podemos por valores ver en qué momento pues estamos teniendo un EDVI que nos está mostrando valores por fuera a lo normal o lo que esperaríamos dado el ciclo fenológico del arroz y de la planta del arroz. Entonces, a nivel de imágenes, ellos encontraron pues de que esta es el lugar de estudio, ¿cierto? Estos son los polígonos, uno en un área de desarrollo vegetativo óptimo en el cual no hay arbences, ¿cierto? Entonces vemos todo en un índice rojo muy bajo, en el que estamos hablando cercano a 0, a 0.1, 0.2, en contraposición al área o al polígono en los que ellos habían identificado la paja rugosa. Acá ya estamos hablando de valores más altos, del 0.1, que nos están mostrando amarillos, colores más cercanos a los verdes, que nos están hablando ya pues claramente de que hay vegetación allí presente, ¿cierto? Acá es el momento adecuado en el que yo les planteaba que es un buen momento para hacer un monitoreo y hacer un ataque sobre las arbences. Posterior a ello, tenemos nuevamente otra imagen satelital, otra evidencia satelital en la cual el polígono que está sin arbences nos marca un verde muy fuerte, nos está marcando valores de 0.8, 0.88, en contraposición a la zona afectada. Como el desarrollo de la paja rugosa es más acelerado, también su senescencia es más acelerada, y ello radica en que pues va a generar tanto volcamiento en el arroz, que va a afectar en sí la captura de fotoasimilados, y también pues va a generar parches en los cuales
la paja rugosa está invadida y ya está en proceso de senescencia. Puntos no productivos en el lote y que se nos van a marcar en amarillos. No sé si logra ver como estas partes, este amarillamiento ya casi rojizo en el centro, que están hablando ya de un EDBI bajo. Acá se evidencia más para la imagen del 15 de septiembre del 2017, en lo cual en la etapa de maduración del grano, en la que ya debe bajar el NDVI, pues efectivamente ha bajado para el tema del polígono sano que no cuenta con arbences, a diferencia del que cuenta con arbences, con la paja rugosa, que sí ha tenido una afectación mucho mayor, ¿cierto? Se ve totalmente en rojos y naranjas, lo que indica muy baja producción de biomasa, y pues esto ya está repercutiendo en sí mismo en la producción del grano de arroz. ¿Cuáles conclusiones sacaron los investigadores? Pues uno, pues la viabilidad de utilizar Sentinel y la interacción de las bandas del infrarrojo cercano y el infrarrojo medio para hacer este tipo de teledetección. Encontraron que el acamado comienza a detectarse espectralmente después de 88 días de la siembra, ¿cierto? Cuando ya está iniciando la etapa de floración. Entonces, precisamente este acamado nos está impidiendo de que la planta de arroz se desarrolle óptimamente, y pues está dañando la planta en el momento más importante, que es el proceso de floración. Encontraron pues la posibilidad otra vez de utilizar el Sentinel-2, diciendo de que posee una resolución temporal espectral que permite un adecuado monitoreo, una adecuada identificación de las áreas cultivadas y afectadas por las malezas. Este es otro artículo muy interesante que ya nos está hablando de cuál es el rendimiento, la cantidad de toneladas, la cantidad de producción, por determinar esto por mediante imágenes multiespectrales para el caso de Perú, ¿cierto? Entonces tenemos que acá los investigadores lo que hicieron fue que obtuvieron las imágenes satelitales multiespectrales por medio de una plataforma en la cual ellos tienen que hacer postprocesamiento de esta información. Además de ello, tenían datos de campo y dividieron el área de estudio ahora por riego por inundación y riego por goteo. E hicieron determinación del rendimiento y de la biomasa. Y sacaron pues una curva de comportamiento del NDVI del cultivo. Entonces, como primer resultado, ellos lo que tuvieron fue esta gráfica, los cuales se asemeja un poco a la que estábamos viendo, en los que tenemos un inicio por debajo de 0.1 y un máximo que para el caso de ellos y con la variedad que ellos utilizaron, alcanzaron valores superiores a 0.6, ¿cierto? Ya nuevamente ellos lograban ver que a medida de que había una floración, de que ya empezábamos el proceso de maduración del grano, había una senescencia, bajaban los valores de NDVI hasta llegar a un final que ellos lo marcaban ya por un aplanamiento de la curva, y este aplanamiento de la curva ellos lo que procedían a hacer allí era la cosecha, ¿cierto? Analizando pues el comportamiento del NDVI de ellos, vemos que el NDVI ellos al final le quedan 0.3, y esto es dado a que se dejó material de post cosecha que aún seguía teniendo una interacción con las bandas y pues con los satélites. Generaron modelos de rendimiento de productividad para riego por inundación y riego por goteo. Un problema que ellos planteaban en su investigación es que no hicieron muchas repeticiones. Aún así, pues tenemos R's cuadrados de un valor que nos llega hasta 0.88, que nos está hablando de una muy buena correlación para estimar rendimientos. Y pues estamos hablando de una variabilidad o de unos margen de error que para pesaje,
para producción por toneladas por hectárea, estamos hablando de 0.21 toneladas, ¿cierto? Pues no es una diferencia muy grande. Esto entonces estamos hablando de que podemos hacer un pronóstico de una cosecha, podemos entrar a negociar con la venta de nuestro grano un mes antes de que este sea cosechado, ¿cierto? Entonces permite que tengamos un rango de acción mayor a nivel administrativo también. Ahora, tenemos el caso del índice de vegetación, ya para un caso de estudio colombiano, en el cual participó la Universidad Nacional, en el Espinal, en Tolima, en el cual pues lo que hicieron fue una selección de un grano o una semilla de arroz basado en la oferta ambiental que se maneja en la zona, unos acotamientos de cómo era el comportamiento de los índices de vegetación del arroz, una correlación de estos índices de vegetación con la productividad del arroz, y pues posteriormente pasaron a hacer análisis de cómo podían implementar esta correlación y en qué servía, ¿cierto? Ahora, los resultados que ellos obtuvieron ellos manejaron diferentes parcelas claramente y tuvieron valores muy interesantes, en los cuales no solamente medían pues el comportamiento de la curva del NDVI en diferentes fases, en el inicio de la panícula, en el inicio de la floración, que es esta, que esta la hemos marcado siempre como el descenso del NDVI en el arroz, sino también como elongación del tallo, como eh, el, la cosecha, que ya es esta que está bajando acá, y pues diferentes aspectos. Estos artículos están colgados en el webinar para que hagan descarga de ellos, pues los lean y pues tengan un mejor análisis sobre los mismos, y para que tengan material también de que demuestra de que este monitoreo satelital es funcional para el cultivo del arroz, ¿cierto? Como resultado, ellos también midieron la longitud de la planta, ¿cierto? Y cómo se relacionaba esto con el NDVI. Acá en esta investigación sí tuvieron Rs cuadrados de muy buena importancia, pues tenemos de que ninguno de ellos baja de 0.7, lo que nos está hablando de buena correlación. Tenemos la productividad de toneladas por hectárea. Estamos hablando de que estamos cercanos a un 0.80 en el R cuadrado, lo que nos implica de que nosotros podemos hacer modelamientos que nos permitan predecir la productividad del arroz, ¿cierto? Tenemos el rendimiento de peso de la panícula, que es que pues podemos hacer una estimación de la panícula y de esta panícula cuánto es lo aprovechable, cuánto es lo que nos sirve a nosotros realmente para llegar a una comercialización. Y nuevamente acá tenemos un eje que es días después de la siembra y el NDVI, cómo el NDVI va interactuando dado las diferentes etapas que presenta el arroz, ¿cierto? Muy interesante estas curvas de NDVI y esta firma espectral en cuanto al NDVI del arroz, dado de que pues podemos tener un modelo muy ajustado que nos indique en un estudio nuestro propio, más o menos determinar en qué momento nuestro cultivo de arroz está entrando en un proceso ya de senescencia que está iniciado pues por el llenado de los granos. Las conclusiones que se obtuvieron encontraron de que asociaron el NDVI de 0.8 en la etapa de desarrollo de la panoja, pues lo mostraron de que era el óptimo, que valores por debajo hasta 0.8 eran valores problemáticos en los cuales debían realizar monitoreo. Encontraron que el NDVI en etapas reproductivas tiene un gran potencial
para tomar decisiones de manejo agronómico, también correctivo, y pues para la planificación de cosechas, ¿cierto? El NDVI pues se enfoca en áreas con limitaciones en cuanto al desarrollo y crecimiento del arroz, por lo que ellos vieron que podía ser útil para monitoreo a gran escala, ¿cierto? Para personas, claramente yo puedo hacer un monitoreo manual en una hectárea, pues teniendo las precauciones de no estropear mucho el cultivo con mis recorridos, pero esto ya se dificulta cuando ya tengo, qué sé yo, 500 hasta 30 hectáreas. Entonces, para ello ya utilizo este tipo de tecnología, tecnología como la que nos ofrece GeoBristol, en la cual nosotros podemos, pues, de manera más acertada hacer un monitoreo y hacer una revisión de las áreas afectadas principalmente. Bueno, me gustaría saber si hay alguna duda, alguna inquietud y pues para solucionarla, para que hagamos ya un recorrido sobre lo que es la plataforma de GeoBristol. Santi, claro que sí, tenemos una pregunta y es si, por ejemplo, los datos en la plataforma se podrían descargar en caso de que la persona sepa utilizar sistemas de información geográfica y quiera pues hacer otros análisis. Claro que sí, pues la información que nosotros, ahorita lo veremos, la información que ofrece GeoBristol es totalmente descargable, no simplemente está amparada por lo que es el NDVI, sino por muchos índices eh, importantes para los cultivos, que pueden ser descargados en formatos Shake, TIFF y pues también en Excel. Entonces sí tenemos la posibilidad de hacer la descarga para hacer pues como análisis un poco más avanzados. Listo, súper. Entonces yo creo que ya puedes ir abriendo la plataforma y mientras la abres, yo quería preguntarte, nos mostraste como par de gráficas donde se logra ver la tendencia del índice, pues en función del crecimiento del cultivo del arroz. ¿Tú crees que es posible en la plataforma, si yo, por ejemplo, sé exactamente el día que sembré y estoy pendiente de la plataforma, puedo ver, digamos, esa tendencia, esa gráfica o hay algo que me muestre que el comportamiento del índice en un tiempo Sí, determinado? efectivamente, pues la plataforma nos ofrece, ahorita lo veremos también, nos ofrece la posibilidad de tener cuál es el comportamiento del NDVI a lo largo del tiempo. También para el caso en específico del arroz, tenemos la posibilidad de mostrar la interacción que tiene este NDVI con datos climáticos y también tiene pues como una barrita de estado en la cual muestra los óptimos del cultivo. Como el cultivo en este momento debería estar en etapa de floración, debería estar en etapa de maduración. Este tipo de cosas nosotros la podemos ver en la plataforma sin ningún problema. Voy a entrar a compartir otra vez. Me confirman si logran ver la pantalla, por favor. Sí, la vemos. Bueno, esto es lo que nos muestra a nosotros GeoBristol. Es una plataforma pues, que permite hacer monitoreo de los diferentes campos, ¿cierto? En las cuales podemos tener diferentes campos cargados y hacer monitoreo de ellos sin ningún problema. En un momento busco, este es el que más me gusta. Entonces, en ese sentido, ¿qué nos ofrece? Ver la curvatura del NDVI a lo largo del tiempo. Este es el caso de una parcela de arroz que para agosto 16 lo tenemos en suelo desnudo. Podemos ver diferentes momentos del cultivo. Por decir, para junio 12 estamos en el momento en que la parcela está teniendo sus máximos, su máxima expresión a nivel de biomasa. Acá lo podemos correlacionar ya mismo con junio, ¿cierto? Y vemos que pues está en la curva en los lugares más altos, ¿cierto?
por esta zona de acá. Esto es lo que yo les hablaba a ustedes de la posibilidad de ver en qué etapa estaba el cultivo con esta ayudita que nos ofrece la plataforma para crear para en el momento en que nosotros creamos un campo y damos un cultivo específico, entonces nos muestra la cantidad de etapas por las que pasa el arroz. Entonces, etapa de crecimiento, desarrollo de las hojas, aguijamiento, que es el mismo macullamiento, alargamiento del tallo, embuchamiento, inflorescencia, la floración, desarrollo del fruto y la maduración, ¿cierto? Pero lo que quiero mostrarles acá es la manera en cómo nosotros podemos hacer una creación de un campo. Cómo podemos nosotros mismos, a través de una plataforma muy sencilla, añadir un campo. Le damos en la parte inferior derecha, añadir campo. Si tenemos archivos shapefile, podemos subirlos sin ningún problema. Si tenemos KMLs de los polígonos, los podemos subir sin ningún problema. Y podemos hacer un dibujo de un campo ya de manera manual, utilizando la interfaz que nos ofrece pues, la plataforma, ¿cierto? Vemos que para este caso yo quiero dibujar estas parcelas de acá, que esta es mi zona productiva, y pues dando simplemente clic puedo generar un campo, guardarlo. Acá es donde podemos ponerle el nombre del campo, agregarlo en un grupo. Si yo estoy monitoreando varios cultivos, puedo poner que entonces esto va a estar nada más en arroz, añadir siembra, poner el nombre del cultivo. Acá le ponemos arroz. Vamos a poner, qué sé yo, que lo hicimos para julio 13, no sé. Podemos esperar la cosecha, el tipo de riego, la labranza mecanizada, labranza cero, camellones, cuál es el rendimiento objetivo. Posteriormente podemos poner cuál es el rendimiento finales que obtuvimos, y con eso también pues hacer un monitoreo de qué es lo que está pasando, porque alcancé las metas, no las alcancé. Bueno, una vez los guardamos, pues el software, ya nosotros no estamos buscando imágenes ni nada de ello, nos va a arrastrar imágenes desde el momento en el que el satélite está en órbita. Estamos hablando aproximadamente desde el 2016 que estamos capturando información, lo que nos permite, más allá de hacer monitoreo, hacer un seguimiento de toda nuestra productividad. Tenemos el comportamiento de la precipitación de una manera muy ajustada a la realidad, ¿cierto? Eso se hace a través de monitoreo satelital con ciertos algoritmos, y que lo hemos puesto a prueba con estaciones meteorológicas en campo, y nos han dado pues una relación muy buena, ¿cierto? Casi que en algunos casos teniendo valores iguales a una estación meteorológica. Entonces allí, en cuanto tenemos acá nuestro cultivo de arroz, tenemos una zona que está cultivada claramente, otra zona que por lectura del índice podemos ver que está con vegetación escasa o suelo abierto. Podemos tener diferentes índices, como el tema de un índice de vegetación ajustado al suelo para detectar más las etapas de plántula, y ya es mucho más amable con la reflectancia que se nos genera, y pues ya vemos, digamos, pues acá hay zonas, acá hay plantas emergiendo, entonces apenas están haciendo trasplante o apenas están emergiendo. Y si vemos parches rojos, entonces ahí es donde hay lugares en los que tenemos que hacer una resiembra, y esto nos facilita tener pues, lotes mucho más homogéneos, ¿cierto? Lotes mucho más homogéneos que van a resultar pues en una mejor productividad a fin de cuentas. Este me gusta mucho, sobre todo para el arroz, el NDMI, que es, nuevamente les repito, el que tiene interacción de cómo está el agua en nuestro cultivo, cuál es la interacción que está teniendo para este caso el cultivo del arroz. Entonces tenemos pues una zona ya por valores negativos, en los cuales claramente si estuviéramos presenciando o tendríamos en los lugares en los que obtuviéramos material vegetal, estamos hablando de un estrés hídrico
muy importante que nos está llevando ya a punto de marchitez permanente, en contraposición de un lugar en los que tiene una cantidad de agua aceptable, en los que hay una capacidad de campo en el que la planta puede extraer nutrientes y puede generar biomasa. Algo también que me gustaría mostrarles acá y que va muy de la mano con lo que nosotros podemos hacer en el arroz es la posibilidad de acercarnos al clima, tanto en su análisis, ver cómo es el comportamiento del clima en relación con el NDVI también. Para este caso estamos hablando de los acumulados en precipitaciones para este año, ¿cierto? Las precipitaciones diarias, el comportamiento nuevamente verde del NDVI, eso lo podemos activar o desactivar. Y algo muy bueno es encontrar una media de los últimos 5 años. ¿Cómo está el año actual comportándose en relación a los 5 años anteriores? Entonces tenemos que para este año, para agosto 9, hay un acumulado de precipitaciones superior al que normalmente se viene estimando en los 5 años anteriores. Estamos hablando de que estamos teniendo 2.433 milímetros acumulados en relación o en contraposición a una media que es de los últimos 5 años, que es de 1.115. Entonces ahí es donde vemos que este año ha sido anómalo. Ya nos están hablando de que lo que se viene es un niño, que es menores precipitaciones, pero a lo que voy es que estos últimos años han sido pues de cierta forma beneficiosos para el cultivo de arroz en secano. ¿Por qué hablo en secano? Porque es un cultivo, un método de cultivo, les repito nuevamente, que depende principalmente de un riego, así sea por goteo o por lluvia, o que depende principalmente de la lluvia. Es un cultivo que no está en proceso de inundación, no cuenta con una lámina de agua permanente. Entonces, el que haya mayores precipitaciones, el que todos los días nos llueva, pues facilita que el cultivo no entre en un estrés y en unos problemas generados. Hay algo muy interesante y me lo acabo de fijar, y es que la plataforma a nosotros nos dice cuáles campos necesitan de nuestra atención y nos dice, mira, algo pasó en el NDVI aquí, algo pasó en este. Entonces ya uno pues abre y hace monitoreo. Para el caso también podemos con el clima hacer previsiones que nos va a facilitar algunas labores culturales, como aspersiones que se abran sobre el cultivo del arroz. El arroz es un cultivo que por lo general se ha utilizado mucho aspersiones aéreas, manuales con operarios, y pues que si contamos con mucho viento o si contamos con un día pues que no es óptimo, pues perdemos la planificación del día, ¿cierto? Incluso podríamos perder el día. Entonces acá en la plataforma que nos ofrece incluso la predicción de clima hasta de 15 días, hasta por 14 días, estamos hablando de que estamos a viernes y para el próximo jueves nos está hablando de que vamos a tener un viento de 5 metros sobre segundo en tal dirección, una humedad relativa de 49%, una nubosidad del 48%, una temperatura máxima y mínima y unas precipitaciones de 0.9, es decir, pues, casi que no va a llover. Entonces podemos programar actividades, podemos, sea con un dron, con una avioneta, decirle, para agosto 31 vamos a hacer una aspersión de tal producto y sabemos que no se nos va a perder. Podemos zonificar por productividad. Esto es lo que va a hacer, como les decía, que tenemos información desde el 2016. Podemos ver cuáles son las partes más productivas y menos productivas de ese lote. Entonces, digamos que yo compré el lote o lo estoy trabajando desde el 2020 y quiero ver cuáles son las zonas más productivas y las menos productivas para focalizar mis esfuerzos en ellas. Hacemos el cálculo, pues esto es algo demorado o tiene un procesamiento mayor, dado que está moliendo muchísimas imágenes, está generando todos esos datos espaciales que fueron capturados a lo largo del 2020, que fue que hicimos el análisis, los está convirtiendo en una sola imagen. O sea, esto es analítica de datos
totalmente casi que inmediata. Pues nosotros, a manera personal, por lo menos yo no sería capaz de hacer un análisis, qué sé yo, de 100 imágenes y decirte en menos de 3 minutos cuáles son las zonas más productivas. Casi estamos teniendo las mejores zonas productivas, las zonas con productividad baja, estas rojas, y las zonas con productividad media. ¿Qué nos sirve esto también? Para generar procesos de fertilización, ¿cierto? Pues yo no voy a fertilizar de la misma forma las áreas más productivas que las áreas menos productivas. Entonces, pues esto en sí, pues facilita mucho el trabajo y logra pues acercarnos a lo que realmente es la agricultura de precisión. Poder tomar decisiones agronómicas ajustadas a un cultivo por medio de datos analizados y pues enfocados a maximizar rendimientos. Bueno, esto es GeoBristol. Esta es la plataforma, la cantidad de opciones que nos da. No es simplemente el monitoreo de datos, es también mantener incluso un registro de nuestras actividades, ¿cierto? De nuestras actividades que posibiliten pues No hay más agendar tareas y preguntas. todo ello. Muchas Y gracias. pues la invitación es que final es que pues utilicemos todo este tipo de tecnologías, que nos volvamos más eficiente el campo, dado de que ahora tenemos un problema a nivel generacional, y es que Claro pues que sí. Bueno, son cada vez entonces más las invitarlos personas a que están todos a nuestro saliendo próximo webinar, que del estamos campo, todavía ¿cierto? Que nos organizándolo lleva y que pasen a un buscar feliz día. soluciones Chao. más ajustadas para incrementar producción, para darle viabilidad a los cultivos. No sé, María, si hay alguna pregunta. Vale, no, muchas gracias a ustedes, y pues si requieren ingreso a la plataforma por alguna persona, pues no es nada más que escriba a geobristol.com y se loguee. Chao.